Les damos la bienvenida a la Escuela de Espectadores del Teatro Luis Poma. Y esta tarde nos seguimos vistiendo de gala porque estamos uniéndonos a la celebración de los 50 años de uno de los grupos más emblemáticos del teatro salvadoreño, Teatro Hamlet. Y esta tarde tenemos de invitados a el maestro Nelson Portillo y al maestro José Antonio Ramírez. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, para nosotros es un gusto estar compartiendo esta tarde y verdaderamente celebrando los 20 años de Poma que nos ha permitido poder estar compartiendo con ustedes. Gracias, para mí es un placer enorme que nos hayan invitado a esta Escuela de Espectadores del Teatro Luis Poma para hablar un poco acerca de la trayectoria del Teatro Hamlet en estos 50 años de aniversario y aprovechando felicitar al Teatro Luis Poma por sus 20 años de aniversario también. Al parecer 50 años se dicen fácil y como dicen popularmente, el papel incluso aguanta todo. Pero cuéntenos, en un país como el nuestro, en una región como la nuestra, ¿verdad? Y pensar en esos quizás lejanos 50 años para atrás, lo distinto que era dedicarse al arte, ser artista y más aún dedicarse al teatro. Es una proeza, en realidad, que un grupo siga vivo, siga estrenando, siga haciendo, siga trabajando y sobre todo siga conectándose con el público de distintas generaciones. ¿Cómo nació Hamlet Teatro? ¿Cómo nació el Teatro Hamlet? Pues yo tuve la idea, el deseo más que todo, de fundar un grupo de teatro y lo hicimos junto a una personalidad tan grande como era Irma Elena Fuentes. Ya ella era una personalidad que venía con una escuela de bellas artes y había hecho radio, televisión. Entonces, para nosotros fue una inspiración la señora que creyó en nosotros y pues ella falleció en escena con nosotros allá. Entonces, y con José Antonio Ramírez decidimos hacerlo entre Irma Elena, José Antonio y un servidor, fundar el grupo de teatro Hamlet en 1972. Primero quiero decirle que agradezco a Dios por permitirme llegar a esta edad, porque ya es cosa seria, pero la verdad es que yo me siento muy emocionado todavía de estar viendo a las nuevas generaciones que han nacido y que siguen naciendo. Es bien reconfortante a mi persona y es muy emocionante ver la nueva generación y también que hemos forjado a muchos muchachos y señoritas que iniciaron en el teatro infantil o iniciaron con nosotros, que ahora están en los medios de comunicación y todo eso para nosotros es un legado muy emocionante en el transcurso de los 50 años. Así es. Cuando Nelson Portillo y la señora Irma Elena Fuentes nos nació la idea de fundar el Teatro Hamlet, una de las cuestiones principales que teníamos en mente era realizar un proyecto, pero no como hobby ni como pasatiempo. 18 años, imagínense. Bueno, a él lo conozco desde mucho más tiempo, pero teníamos 18 años con esos ideales, pero al ver el transcurso de estos 50 años que he pasado, fueron ideales puros, porque nunca nos desviamos de lo que queríamos hacer, siempre fuimos constantes, conscientes y con mucha conciencia de hacer esto. Por eso es que cuando usted dice que hemos durado tanto, ha sido por eso, porque fue un proyecto que nació con amor, con dedicación, con fuerza. Entonces, pero poco a poco lo fuimos alimentando, ¿verdad? Hasta llegar a esta época, porque hemos atravesado por todos los géneros del teatro. Y ahorita vamos a hablar de eso, José Antonio. Ahorita vamos a hablar de esos géneros que en otros momentos, en otra ocasión que he podido conversar con don Nelson en la casa, en la sede también del Teatro Hamlet y ver el archivo, ver los telones, ver el atrezo, los decorados. Una de las cosas que me llama la atención y siempre lo comento con don Roberto es el cuidado del detalle que tiene Teatro Hamlet, es esos detalles, esos decorados, esa minuciosidad, ¿verdad? Que es uno de los sellos particulares que yo veo en este panorama de teatro salvadoreño que tiene el Teatro Hamlet. Ustedes
¿podrían recordar, podrían pensar en ese momento en el que ustedes dijeron vamos a hacer teatro y cómo se lo plantearon a Irma Elena? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan cómo fue? Sí, yo recuerdo que no por parte de ella, nos comentaban en reuniones que habían otros directores de teatro y le dijeron de que por qué ella estaba apoyando algo que era tal vez que no, irreal, que eran unos muchachos tal vez soñadores y que no, eso no. Pero ella, como lo repito, confió y fue una persona muy certera para nosotros porque aprendimos de ella, nos inspiró muchísimo y verdaderamente fue una cosa emocionante y ella fue lo que nosotros nos dio esa fuerza para seguir, llegar y estar donde estamos ahorita. Y retomando lo que usted dice del momento preciso, sí, yo lo recuerdo porque yo estudiaba en la Escuela de Comercio y era del grupo de teatro. Y él estudiaba en el Instituto Miguel de Cervantes y era el que formó el grupo de teatro en el Instituto Cervantes y era director. Entonces, nos conocimos en los festivales estudiantiles de teatro de aquella época, de 1970, 71. Wow. Estábamos jovencitos, ¿verdad? Y cuando ahí nos conocimos, nos hicimos amigos y nos frecuentábamos y todo, pero cuando ya salimos de estudiar, pues ya no había teatro estudiantil, entonces ahí fue el momento que decimos, vamos a seguir haciendo, y la forma que le expliqué, con mucho entusiasmo y mucho corazón. ¿Y por qué me pregunta alguna vez que por qué el nombre Hamlet? Para mí fue mentalmente fue una batalla. Yo pensaba en algo nacional, pero como uno está joven, no sé, me venía y me decían a mí que por qué no le había puesto grupo de teatro, cual respeto muchísimo, Atlacat o grupo Mazorca, algo así me hablaban en esa época. Pero bueno, cuando nosotros estudiábamos, que nos pedían de trabajo leer tal vez Hamlet, el príncipe de Dinamarca, y una obra cumbre de Shakespeare. Entonces yo, de broma en broma, entre José Antonio y yo le decíamos a Irma Elena, entonces dijo, lo que ustedes decidan, pero nunca se me va a olvidar que llegó un director extranjero aquí al país que vino a dirigir un grupo del Ministerio de Trabajo, que es don Darío Cosier. Sí. Entonces este señor, yo no tenía el gusto de conocerlo. Y como uno está bien joven, me daba hasta temor irlo a saludar. Pero un día existía un café Scandia aquí en San Salvador, en un hotel que se cayó para el terremoto del 86. Y entonces, él se acercó, alguien le dijo que yo era, y me llegó a decir que por qué era tan atrevido. ¿Cómo? Le dije yo, ¿y por qué eres tan atrevido? ¿Por qué has puesto un nombre a un grupo salvadoreño, habiendo tanto nombre, verdad? Entonces, yo ni me acuerdo qué le contesté, porque el señor me impresionó, claro, el señor muy alto, y le dije yo, sí, le digo, ahorita estamos con la inspiración de darlo, eso es demasiado fuerte, me dijo, poner un nombre de eso. Pero a pesar de que el señor me dio esa indicación, se fue quedando, hasta hoy que lo tengo, pero yo le digo, sí, tal vez será algo muy, para él me dijo que era un atrevimiento, pero eso es algo emblemático teatralmente hablando, una de las obras como el de Don William Shakespeare, ¿verdad? Pero por eso le hablo esto de cómo empezábamos. De los inicios, cabal. Y en ese momento, en una de las otras conversaciones que hemos tenido, hablamos de los años 70, pero también hablamos de esa vinculación, me imagino también a través de Irma, los otros actores y actrices de esa época, y estoy hablando de la vinculación con el Teatro de Bellas Artes, ¿verdad? Sí. De ese mundo, de esos referentes, grandes referentes del teatro salvadoreño de una época también muy crucial, ¿qué artistas ustedes creen que marcaron tanto la trayectoria de ustedes como actor y director, y también esa fuerza, ese ímpetu, esa forma de hacer teatro, de teatro Hamlet? Bueno, verdad que primeramente pues ya le dijo don Nelson que es Irma Elena Fuentes, ¿va? Pero hay dos personajes en nuestra trayectoria bien emblemáticos que nos abrieron sus puertas
y nos ayudaron y aprendimos mucho de ellos. Es un gran actor salvadoreño, don René Alfonso Lacayo. Y el otro personaje es el maestro director de operetas y zarzuelas, don Paco García. Esos son los tres personajes más emblemáticos. De ahí pues empezamos a incorporar a esa gente, invitándoles a aquellos cipotes si querían trabajar con nosotros, y así que logramos atesorar mucha gente que venía de Bellas Artes, ¿verdad? Y vaya, hasta ahora, hoy en día, aunque ella no era de Bellas Artes, pero la llamaban de Bellas Artes por su talento, que fue doña Linda Castellanos. Tuve el honor también de tener a una actriz de altos, yo diría decir, todos eran grandes, pero Dora Cienfuegos, que fue de las últimas que tuvo el maestro Barbero en la Universidad Nacional, una mujer con un talento, un dramatismo increíble. Yo cuando estaba cipote y le veía Casa de Muñecas de Ibsen, le vi La muerte de un viajante de Arthur Miller, la Dorita Cienfuegos haciendo La malquerida, era algo enorme. Bueno, para que la compañía de doña María Teresa Montoya, mexicana, se la llevara a recorrer Centroamérica y llegó hasta México, verdaderamente era un valor. Y aquí se murió la señora y ya no se dijo nada. Pero bien, tuve el gusto de tener a Marta Alicia Aragón, otro referente de Bellas Artes, maravilloso. Wow. Montamos un monólogo aquí en este escenario con ella, La muerte da un paso atrás con ella. Entonces, y yo pues verdaderamente me sentí emocionado de tener a toda esta gente, y también a don Antonio Lemos Simón también, que actuó con nosotros en muchas obras, que no puedo dejarlo afuera. No. Él hizo muchas obras, y pues toda esta gente por los años se va retirando. Lupita también. Lupita Avilés, que también fue una de Bellas Artes, estupenda. Y también recordar para nosotros que don René Lacayo, que es el único salvadoreño que ha estado afiliada a la ANDA, como de México, a la Asociación Nacional de Actores. Gracias a él nos consiguió tener una oportunidad de ir a México, que nos sirvió de mucho, de producción, dirección y de formación escénica y todo en el IMBA de Bellas Artes. Él, como estaba por la situación del país, él tuvo que irse, y él pues nos dio gusto verlo haciendo con los grandes de México muchas obras de teatro. Comimos como 4, y él nos consiguió, y viajamos a México, estuvimos 1 año o 2 meses. Wow. Entonces, para nosotros ha sido pues, pero por parte de él, no, allá hizo todos los trámites para que otros, era para 4, pero solo pudimos ir 3 a ese evento, que se lo digo aquí con sinceridad. Pedimos permiso porque eso iban a ser 3 meses, estando allá otros 3 meses, y ya cuando venimos aquí ya no encontramos el trabajo. Ay, Dios mío. Ya lo perdimos. Me interesa muchísimo ese primer momento de fundación del grupo, porque creo que es cuando se sientan las bases de lo que se desarrollará más adelante, ¿verdad? En 50 años de trayectoria. Me llama muchísimo la atención esa capitalización y ese trabajo con grandes actores y actrices de la escena salvadoreña de mitad de siglo, ¿verdad? Claro. El repertorio que ustedes el elenco que ustedes han comentado aquí es casi que parte del Actor System, ¿verdad? Y del legado de Edmundo Barbero, no solamente para el teatro, sino también para la radio y para la televisión nacional, y que ustedes, siendo muy jóvenes, hayan podido, ¿verdad?, relacionarse con ese legado, además del trabajo de Paco García, que siempre fue como un apartado, una parte del teatro salvadoreño, pero que también era uno de los directores que más llenaban los escenarios, los teatros en esa época. Exacto. ¿Qué creen ustedes, tanto como a José Antonio como a Nelson, qué creen ustedes que qué aprendizajes tienen de este primer momento con estos artistas nacionales y después este segundo momento en México? ¿Qué aprenden? ¿Qué herramientas se quedan ustedes para el trabajo posterior? Sí, bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención era de traerme la creación el montaje de cuentos infantiles. Fue lo que más me gustó de México. Porque cuando nos mandaban como talleres de trabajo a ver los montajes y a ver todo lo que nosotros podíamos. Ellos consultaban qué nos parecía esto, qué opinábamos de esto. Entonces fue una de las cosas que capitalizamos allá,
para traer, porque decía yo, les comentaba a los otros compañeros que en El Salvador tenemos materia prima increíble. En nuestro país hay talento. Lo que pasa es que aquí ha habido ha estado adormecido de hace años muchas cosas, y yo estos señores de los cuales tuve la oportunidad de compartir, bueno, como doña Margarita de Nieva, que era hija del primer director, Sí, don Gerardo de Nieva, sí. que vino a El Salvador desde España. Entonces ella me decía, Nelson, me decía, yo ya voy a morir y siento que en El Salvador no hice todo lo que a mí me hubiera gustado hacer, porque yo decía, yo no quiero repetir eso. Lo oía en boca de 4 de esa época que murieron y decían, es que no hemos encontrado el apoyo necesario. Yo no pienso en eso, yo pienso mejor en hacer y trabajar, proyectar, porque si estoy esperando que el apoyo me llegue, me voy a morir y no lo voy a lograr. Entonces estos señores aportaron para mí cierta nostalgia, pero y se murieron y me dejaron esa nostalgia. Decía yo, no puede ser, hay que seguir adelante, y el teatro ha representado para mí y representa mi vida. Lo único que yo digo, ya hay grandes altibajos. Si pongo en la balanza las angustias que vivo, pero veo la emoción que he vivido el teatro, lo que el teatro me ha abrazado, lo que el teatro me ha brindado, lo que hasta hoy me sigue aportando esas emociones, no tienen valor monetario, tienen valor de nada. Y siempre he luchado, que digo, el público merece, nuestro público, cultivarlo, darle lo mejor que uno puede, y ese es uno de mis planes hasta hoy en día, siempre dar lo que honesta y humildemente puedo hacer, dar lo que yo pueda dar. Y que ha sido bastante. Ha sido bastante en tanto tiempo. Bastante. Pero uno de los factores también que usando la palabra de capitalizar con esta gente que venía de Bellas Artes, fue la disciplina, la puntualidad. ¿Verdad? Que yo siempre me pregunto, aquí en el país, en todas las cosas donde talleres y todo, imparten tantas técnicas, tantas teorías, pero hay una cosa que la dejan de fuera que es bien principal, es la educación teatral del actor. En lo que se refiere a puntualidad, disciplina, es increíble, pero debe estar incluida la higiene personal de los actores. Yo siempre eso digo, pero esa es parte de la educación teatral, ¿verdad? Que uno su libreto lo tiene que, es nuestro machete, que dice, hay que cuidarlo, hay que amarlo, el libreto. Entonces nosotros nos acostumbramos a todo eso, ¿verdad? Parecería decir que es de una vieja escuela, pero eso nunca pierde actualidad, esas reglas que deberemos de tener para poder salir adelante. La disciplina, el trabajo, eso es bien importantísimo. Porque hay gente que no le gusta trabajar, ¿verdad? Como actor joven, José Antonio, de esa época, ¿verdad? Trabajar con estos grandes actores, con un método de actuación, ¿verdad? Sistematizado por Edmundo Barbero, que era un método que tenía múltiples aristas, que bebía de distintas corrientes del teatro, sobre todo del teatro de finales de finales del XIX, inicios del siglo XX, pero también todo este movimiento de los ismos, de la vanguardia que trajo el maestro Barbero al Salvador. ¿Cómo fue aprender de toda esta camada, de toda esta generación de actores de Bellas Artes como actor? Como actor. Lo que yo me daba cuenta que sí, que tenían influencia del maestro Barbero, porque fue uno de los últimos directores que estuvo en la Escuela de Bellas Artes, pero también recibían influencia de otras escuelas de España. Vinieron franceses, italianos, mexicanos a impartirle sus clases, entonces ellos hicieron su híbrido de todas estas enseñanzas, ¿verdad? Entonces todo eso también pasó a nosotros, era lo más próximo que teníamos, sí, era lo más cerquita que teníamos, ¿verdad? Pues ya después ya empezaron otras corrientes, que estuvo el bachillerato en artes, que ya vinieron otros directores. Y que ustedes también fueron a México a estudiar a Limba. A México, en México igual, ¿verdad? O sea,
directores como la talla de José Solé, que era el director del Instituto de Bellas Artes, ¿verdad? Hasta actores que nos impartían clases, como doña Carmen Montejo, don Augusto Benedico y Yolanda Mérida, y todos ellos con sus corrientes que tenían en México. Sí. Entonces, aquí pues, hemos hecho adaptarlo a nuestra idiosincrasia aquí en El Salvador y nos hemos preparado actores y actrices de la nueva generación, ¿verdad? Que hubo en aquellos momentos, que hoy ya también ya están grandes, pero igual hay jóvenes ávidos de estar en el teatro y pues si hay oportunidad, se la damos, pero lastimosamente nosotros quisiéramos tener una escuela, pero yo le digo a Nelson, o sea, tenemos la capacidad y todo el material para poder instruir muchachos, que lo hacemos con los pocos que nos llegan. Pero si tuviéramos una escuela más abierta, pero ahí viene que toda la gente quiere, los muchachos y las muchachas, quieren su teoría, quieren su técnica, pero también les gusta la práctica. Claro. Y la práctica, ¿dónde? ¿Dónde van ellos a demostrar sus capacidades si es bien poca la producción en El Salvador? Pero hablando un poco de eso, de la creación de una escuela, de la creación y la formación, ¿verdad?, de nuevas generaciones, tanto de actores y actrices también como de público. Pensando un poco en la historia del teatro en El Salvador, yo creería que se puede rastrear una historia del teatro infantil y para niños, ¿verdad?, para niñez, que ustedes son uno de los pioneros como agrupación de este género del teatro. Está por un lado el trabajo que hizo Edmundo Barbero con la escuela, ¿verdad?, con los jóvenes, con los jovencitos, no el elenco estable de Bellas Artes, con la escuela, de teatro, que eran jóvenes, eran niños, eran adolescentes haciendo teatro. Por otro lado, René Alfonso Lacayo, cuando se encargó de el teatro en la instrucción pública, que él fue el director y fue, digamos, el que replicó en las escuelas con las normalistas, etcétera. Y después, en el año 80, ustedes, como grupo de teatro, como agrupación fuera, ¿verdad?, de estos espacios, digamos, estatales o gubernamentales, ¿cómo ha sido ese desarrollo del teatro infantil dentro de Teatro Hamlet? Sí, pero antes de entrar en eso, quería retomar lo que José Antonio decía. Sí. Por ejemplo, yo desde pequeñito me gustó la música, porque la música era todo, pero no quiero culpar a mis padres, pero ellos no creían en las cosas culturales. No fui tampoco un estudiante brillante como para tener unas notas. No les gustaba cómo iba yo en mis estudios. Cuando salió aquí el bachillerato en artes, que estaba el maestro Roberto Salomón, yo había estado haciendo formas como me iba al conservatorio y mis padres, nada, no quiero. Y cuando ya allá en San Jacinto, por cierto, no se me olvida que se iniciaba lo del bachillerato en artes, es la oportunidad que tengo de irme a inscribir, tampoco lo quisieron, porque querían ellos que yo me graduara y que en cuanto me graduara trabajara y siguiera. Así que yo tuve ese pequeño conflicto que no me dieron esa libertad. Pero ya cuando ya estaba yo estudiando y que hubo oportunidad de meterme a hacer esto, lo otro, no me detuvo nadie, pero verdaderamente hubiera sido la oportunidad de tener esa corriente también teatral. Pero después que me fui a la universidad, que ya estuve con el maestro Barbero, tuve el gusto de que él iniciara dirigiendo un teleteatro del doctor José Llerena, Los Tatuados, que quedó filmada aquí en San Salvador, pero la televisión educativa quemó o botó todo eso, no existe nada. Entonces había muchas obras hechas aquí, y yo la única que fue con el maestro Barbero, hubiera sido la oportunidad de conservar eso, pero no se pudo. De ahí lo que usted me dice del teatro infantil. Entonces, como le digo, desde México yo venía con inquietud y iniciamos, pero yo quería un espacio como aquí, pequeñito. Pero el maestro García me decía, Neo, yo te voy a poner los decorados, te voy a poner todo, andate al presidente. Y decía, terrible, que ahí ver 400 personas no se miran. En aquellos años, cuando estaba completo, que era una sala de cine, era para 1,500 espectadores. Hoy parece que le quitaron unas líneas y ya es menos, no sé cuánto, pero
nosotros temblábamos, angustiados que ni carros llegaban. Nosotros que cuando llevamos un carro nos alegrábamos. Y así, por fin llegó. Pero así iniciamos, no fue color de rosa, ¿verdad? Así, poquito a poco, pero esa corriente la trajimos de México porque allá nos dieron una instrucción sobre cómo llegar con los párvulos, con los niños, cómo iniciar. Fue una cosa maravillosa y dije yo, con el talento que hay en mi país, yo de niño no pasaron de llevarme al parque infantil, cuando era un parque infantil, no estaba mutilado como está ahorita, pero yo, mis ídolos, ver a los personajes en cemento, que había, no dije que los niños disfruten algo ya más en vivo, ¿verdad? Esa fue la idea, pero de los años 86. En el 80 iniciamos eso. ¿Y cuál fue la primera obra, cuál fue el primer cuento que montaron? La Caperucita Roja. Esa fue la primera que montamos. Y de ahí pues seguimos con nosotros. Prácticamente hemos recorrido la literatura infantil de los cuentos tradicionales. ¿Y cómo ha sido esa relación de Teatro Hamlet con el público infantil? ¿Cómo fue, digamos, desde aquellos momentos en los que no asomaba ni medio carro, así es, ahora después de 50 años? Pues ha ido evolucionando porque como él le cuenta la anécdota que nosotros escuchábamos del camerino el ruido de un motor y nos alegrábamos. Pero la alegría fue mucho mayor 2 años después, cuando ya no solo eran los carros que se parqueaban, sino que llegaban los autobuses, ahí descargaban la gente con aquellos niños que bajaban contentos e ilusionados de ir a ver una Blancanieves, una Bella Durmiente, una Cenicienta, el Mago de Oz, que fue un éxito. Cuéntenme del Mago de Oz, porque el Mago de Oz tiene mucho mito, mucha anécdota alrededor de esa obra, de ese espectáculo. Sí, el primer montaje del Mago de Oz fue en 1985. Wow. En el 85. Y yo tengo una anécdota, bueno, tengo tantas, pero una anécdota bien bonita que me gusta contarla, es que me mandaron, ya ni me acuerdo de dónde, un catálogo del León Cobarde, del Espantapájaro y del Hombre de Hojalata. Entonces yo decía, el Espantapájaro se puede poner todo el de sus trajes y todo, pero ya con su nariz roja y ya. El León Cobarde también lo mismo, digo, se puede tratar de, pero lo que me preocupaba muchísimo era el Hombre de Hojalata, ¿verdad? Entonces empecé a recorrer San Salvador buscando jalateros y les enseñaba el dibujo. Había unos que no, me decían, mire, fíjate que no me atrevo, pero al fin buscando encontré a alguien que me dijo, si usted se atreve a comprar la hojalata y si no me queda bien, se pierde, no me importa, pero hagámoslo. Pero en eso, de ahí venía yo entusiasmado cuando me encuentro a nuestro querido director, Eugenio Acosta Rodríguez. ¿Y qué tal? Y ya le conté en lo que andaba. ¿Y usted por qué está haciendo problemas? Me dijo. Hágalo de cartón y de papel plateado, me dijo. Sí, ¿para qué? Digo, no, es que el problema es que tiene que bailar y baila con Dorothy, bailan los 4 juntos. Entonces, eso va a salir volando en el escenario. No, me dijo, ¿para qué está dando problemas? Pero ya había dado con la persona indicada. Pero ¿sabe cuál era lo maravilloso? Y hubiera sido para mí traumático. Los niños al final corrían, iban emocionados y felices porque tocaban la hojalata. Mamá, soné el Hombre de Hojalata. Y fue una cosa emblemática en el grupo. Y los otros personajes también, pero eso para mí fue muy interesante y lo conservo desde hace como más de 85. Todavía está el Hombre de Hojalata ahí. Lo conservo y lo cuido. El traje, sí. Sí, ya está bien, señor, el que me lo hizo, era joven. Recientemente se volvió a usar en el 2017, que remontamos el Mago de Oz por 4ª vez. Wow. Entonces ahí está, listo. Es lo que le digo. Que las cosas hay que cuidarlas, es que como cuestan. Totalmente, imagínense buscar un hojalatero además por de lo todo económico, San Salvador. el ingenio, todo eso hay que cuidarlo. Y del Mago de Oz, yo he escuchado esta anécdota en otros lugares y yo también quiero tenerla aquí en este espacio de nosotros. La anécdota de Irma Elena, ¿verdad? Sí. La de el 2004. En el 2004, sí, fue un 17 de octubre. Pero, perdón, era montado por tercera vez. Por tercera vez. Ya no fue en el Presidente, sino que en el Centro Español. Entonces íbamos al segundo domingo ya
y ella llegó temprano al camerino a maquillarse porque se ponía un maquillaje verde de la Bruja del Oeste y se arregló y todo. Y yo siempre lo comento, esa sensación de darle la mano, vaya que va a subir al escenario, ¿verdad? Porque ella le toca. Y luego bajarla en el otro estado, ¿verdad? Sí, ella pues murió ahí, estábamos ya por finalizar el cuento, que es la escena donde ella le quiere robar las zapatillas de Rubí a Dorothy y se acerca a querérselas quitar, y entonces había un efecto de un rayo y luces y relámpagos, y eso hacía ella el impulso. Pero ese día cabal, ahí hizo el impulso y se fue para atrás, pero no tenía que hacer eso. Entonces los muchachos que estaban ahí, que eran los sirvientes de la bruja, le ayudaron a subirse. Un ratito duró así de pie, pero fue fulminante. Fulminante y ¿qué pasa pues? Esta señora se desmayó, no había desayunado, pero al ver que no reaccionaba, don Nelson ordenó que cerraran el telón y la fuimos a ver y ya había fallecido. Ya, sí. Llegaron, como teníamos cerca el hospital de la mujer, sí. Yo llamé y llegaron y se la llevaron, yo me fui con ella, pero ya no quisieron ingresarla porque ya no habían signos vitales. Entonces, ¿qué nos tocó? Se la llevaron, se fue él con ella y los demás conmocionados porque los que llegaron a traerlo dijeron, no, la señora no creo que llegue viva al hospital, y todo el mundo conmocionado. Y una gran cola de las 11. De las 11, entonces... Pues tenían doble función. Doble función. Era una entonces los camilleros la sacaron por el lado de la entrada de los socios del Centro Español para que los niños no vieran eso. Entonces tuve que salir yo y explicarles que habíamos tenido un accidente, pero que iba a volver la función de las 11 y que si querían quedarse o regresar los otros domingos. Pero eso es duro, es fuerte para los que nos quedamos ahí. Sí. No es fácil. Es que dada la función. Una impotencia tremenda. Claro, y sobre todo para una persona tan emblemática para el grupo. Y al rato me hablé él. Yo no estuve en la función de las 11. A entrar a función íbamos ya. Y me llama, me dijo, ya no resistió, ya murió. Imagínense eso. Y celebrar los muñecos en el escenario que se había muerto la Bruja del Oeste. Sí, complejo. complejo. Otra cosa, otro hito que forma parte también de la historia de El Salvador, de la historia del arte en El Salvador y de la historia del teatro Hamlet, es hacer teatro durante la guerra, hacer teatro durante la guerra civil. Ustedes son uno de los grupos que mantuvo el teatro en El Salvador durante los años más complejos del conflicto armado. Sí. Cuéntenos cómo fue hacer teatro en esa época. Bueno, fue la mejor época. ¿Por qué fue la mejor época? Yo digo, yo me asusto. Sí. Porque este auditorio esto era un parqueo y aquí había la puerta y me decían, ya hay una gran cola, la gente quiere entrar. Y decía yo, ¿y qué es esto? Y tal vez que habían derribado un puente, y decía yo pensaba que hasta nosotros íbamos a suspender. Pero aquí estaba yo en el escenario, cuando aquí pegadito había un supermercado que se llamaba Todos, así, aquí pegado. Y de repente se estremece todo esto aquí y se va la energía eléctrica. Y aquí le llamaban el auditorio de CAES, sí, porque el edificio de CAES estaba ahí. Y CAES no tenía planta de emergencia eléctrica. No, pero lo más dramático de ese caso que era bomba incendiaria. Una bomba incendiaria. Y empezaron las llamas a meterse por unas ventanitas que colindaban. Sí. Y todo el mundo a desalojar, pues todo, sí. ¿Verdad? Y la gente, ya casi estábamos terminando, pero tuvimos que ahora el tiempo uno le da un poco de risa, pero esos días fueron
traumático ver las llamas saliendo por la ventana. Y sacamos los vestuarios al parqueo porque dije yo que los vamos a llevar a cuidar el vestuario porque no hay incendio. Pero lograron pues controlar todo, pero pues no llegó el fuego hasta acá. Pero nosotros dijimos, esto es sí, no viene precaución, ¿verdad? Pues, sí. Así que, y varias veces que pasó eso, apagones y fíjese que me recuerdo que estábamos montando una comedia que llamaba La que quiera celeste que le cueste. Y había racionamiento de energía y cabal justo esos días había racionamiento en esta área de aquí, a que no había luz, no había energía, ¿verdad? Y me acuerdo que empezamos la comedia y se fue porque ya era la hora del racionamiento, pero como era de época, habían candelabros por todos lados, ¿verdad? Con sus candelas. Y salimos todos los actores, cada uno a encender las candelas y así se iluminó bien el escenario. Y así dimos la obra, con candelas y la gente tranquila. Aquí. Pero eso sí, el aire acondicionado. Pero ya veníamos preparados nosotros, que habíamos hecho como 300 abanicos para darle uno a cada. Regalaba a toda la gente que ese es el ingenio, ese es el asunto, el movimiento del teatro en el aquí y ahora, tratar de resolver para que la función no se cancele. No fue fácil porque estábamos montando en el Cine Presidente La Cenicienta. Ese sábado, como a las 5 de la tarde, no iba a haber película y nos dijeron que podían montar temprano y nos fuimos y estando allá quedamos atrapados porque fue la ofensiva final, donde por el lado de Mexicano, Soyapango, San Jacinto, y entonces allá dormimos en el teatro porque no podían sacarnos nadie, no podía mover nadie. Dios ni con mi carro, de tener mi carrito yo ahí mero patojito, pero no tuve miedo porque llegaron a acercar todo que no podíamos salir. Y claro, se suspendió como 2 o 3 domingos y después continuamos porque era la Cenicienta la que íbamos a dar. Entonces todo eso, como digo, pero ya pues regresamos, como lo perdimos 3 domingos, pero nosotros tratábamos de que los niños también lograran disipar aunque no entendían tal vez lo que era eso, pero ellos lograban. Pero hacían resumidas cuentas de la experiencia en el teatro infantil, de lo que aprendimos en México, lo pusimos en práctica y sí fue bien recibido aquí en el país y pues ya se hizo una tradición desde 1980. No hemos parado hasta la fecha en lo que es el teatro infantil todos los años. A excepción del año de la pandemia, ¿verdad? Sí. Pero después, ya que cuando se pudo, aún con los aforos, pues regresamos. Pero un año de decir, no, ese año no hubo temporada, sí. Y hemos cultivamos y seguimos cultivando un público infantil. Pues, los cuentos infantiles siempre dejan sus mensajes, ¿verdad? Y pues siento que hemos hecho bastante labor cultural, porque también nos da orgullo ver que llegan padres con sus hijos y nos dicen, yo acostumbro a mis hijos a ver teatro infantil, para que cuando ellos crezcan se acostumbren a ver otro tipo de teatro, pero lo hago porque mis papás nos llevaban a ver a ustedes al Teatro Presidente, porque ahí fue donde empezamos, ¿verdad? Entonces, y eso pues. Y hemos tenido una labor también, que hemos llegado a lugares increíbles. Mira, hasta en El Pino, que nos decían que ahí no podía entrar nadie por la cosa de lo último que ha pasado, que las pandillas, que no sé qué. Y gente que se ha acercado a hablar conmigo, que me agradecían, que nadie, marginados totalmente de aquí, custodiados desde luego. No le voy yo que me iba a meter solo. Y hemos hecho labor humana de llegar a lugares pero tan increíbles, que hemos llevado a regalarle los cuentos, no porque nos van a pagar, pero hemos logrado también hacer labor de esa índole, no solamente porque me van a pagar voy a ir. Pues hasta cuando fue el deslave de Verapaz, nos pidieron que fuéramos en medio de las piedras
adaptamos qué podíamos llevar y lo hicimos. Y hemos ido a lugares de cantones que tal vez los han reunido en cierto lugar y hemos podido pues llevar alegría a los niños que algunos no saben ni que existe un teatro infantil, y eso a mí me ha llenado de gran gozo de poder llegar a lugares tan difíciles, lejos y agradable, la alegría de los niños. Y si hemos podido lograr encontrar que alguien apoye de regalarles dulce o llevarles algún refrigerio a los niños, si se ha logrado, nos sentimos todavía más confortables. Para ir cerrando este maravilloso momento, ¿qué significa para ustedes Teatro Hamlet? ¿Qué es para ustedes Teatro Hamlet? Bueno, primero un referente cultural en El Salvador, que hemos logrado llevar tanta emoción, tantos esfuerzos, tanto sacrificio a toda la población salvadoreña. Eso, Grupo Hamlet es teatro, hemos tratado a nuestra forma de poderlo ver, hacer cultura, porque yo digo, toda esta gente que existió en el país, gracias que hizo teatro, que dicen, que comentan que tal vez mediocre, que bueno, que excelente, que malo, o lo que sea, pero por esto esa gente existimos. Y toda la nueva generación que está después de nosotros, también nosotros, estos 50 años, hemos tratado de dejarles un espacio para que ellos se desarrollen en una forma tal vez mucho mayor de lo que nosotros pudimos hacer. Pero la satisfacción queda de que hemos sido un referente hemos dejado, lo que dejaron por nosotros, lo hemos dejado para toda esta nueva generación, y que obviamente el teatro es algo maravilloso, un privilegio de Dios que nos deja a la humanidad. Para mí, todo el que hace teatro, todo el que hace cultura, es un privilegio que Dios le da, porque no todos lo hacen. Gracias, Nelson. ¿Qué es el Teatro Hamlet para José? Bueno, es difícil para mí explicarlo, pero personalmente es mi vida, ¿va? Pero si lo vamos a hablar en términos artísticos y culturales, siento que son más de 50 años ya de trabajar esto, y yo me he entregado a mi público, me entrego a mis personajes, y siento que he dejado algo, y que sea con los públicos que me han visto trabajar, con todo mi amor, con todo mi cariño lo he hecho, e igual me lo han retribuido, ¿verdad? Ese cariño se siente del público cuando se le da algo con respeto y dignidad. Muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias por el tiempo, por acompañarnos, y sobre todo, muchísimas gracias por su legado. 50 años de trabajo ininterrumpido, una institución, a mi criterio, más que un grupo de teatro, una institución para las artes teatrales, para las artes escénicas y para la cultura salvadoreña. Literal, un grupo que ha sobrevivido hasta los bombazos, literalmente, no metafóricamente, y aquí están y aquí siguen dando lo mejor de sí. ¿Para quiénes? Para el público, para usted que nos ve desde el otro lado. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima Escuela de Espectadores del Teatro Luis Po.